no pude avanzar. Entonces, pues el proceso lo continúo y para la otra semana entonces ya tendrían ustedes sus notas. Varios me han preguntado si recibí su trabajo. Si lo recibí, pues no tendrán noticias mías. Si yo no puedo ver su trabajo en la plataforma, entonces yo allí les escribo un mensaje para indicarles que no lo pude ver, para que por favor ustedes verifiquen qué es lo que sucedió y puedan enviarlo de nuevo para que tengan sus puntos. Entonces, como les digo, si no reciben mensaje es porque pude ver su trabajo y está calificado, pero sí estén pendientes por si acaso. Para que estén pendientes, ¿verdad? Los que aún no tienen su calificación. Una vez la tenga, pues ya descargo todo, subo las notas completas y ya ustedes tendrán su nota. Eso es con respecto a lo que han preguntado. Por otro lado, bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 10 y si nos da tiempo, permítanme, se están haciendo mucho ruido mis perros, permítanme un momento. Que hasta la comida dice. Si te lo vas a estar viniendo a andar tocando, llévatelo y lo conectas en la sala. No lo voy a cambiar de cargador. Nada más que te vengas a comer. Dime antes, cabrón, que se enfría. Bueno, entonces vamos a continuar con el capítulo 10 y si nos da tiempo, vamos a seguir con el capítulo 11. Permítanme un momento. Por favor. Disculpen, pero está haciendo mucho. Permítanme un momento. Ay, tarde, sí, hombre. Las hamburguesas y pizzas, ni me acuerdo yo. Media hora estuve ahí parado. Media hora. ¿Sabe lo que es estar media hora en la oscuridad? Está todo aburrido. Ya no hallaba en qué piernas recargarme. Hasta que se le inflaron los huevos, volteó. Bueno, entonces vamos a comenzar con el capítulo 10, lo que nos dé tiempo de avanzar. Bueno. Aquí estamos ya. Vamos a ver. La semana pasada habíamos comenzado con el tema de las falacias no formales. Recordamos que se llaman falacias no formales porque presentan la forma de un silogismo, no presentan la forma de un silogismo típico. ¿Cuál era esta forma? Dos premisas y una conclusión. Recordamos también que cuando estamos trabajando las falacias no formales no tenemos una serie de reglas, como habíamos visto en el capítulo anterior, en las falacias formales, donde sabemos que son 7 reglas que deben cumplir los razonamientos para ser válidos. En este caso no aplica. Para las falacias no formales requerimos más de una lectura cuidadosa, de estar atentos a la información que ahí se transmite para detectar cuál es el pensamiento, el razonamiento falaz. Algunos de las falacias no formales que comenzamos la semana pasada era el argumento contra la persona y también el de la amenaza. Entonces, el argumento consiste en que en lugar de demostrar algo, de contar con argumentos válidos y genuinos para defender una postura o una argumentación, se ataca a la otra parte o se descalifica a la otra parte de la discusión, digamos, porque carecemos de los argumentos necesarios para sostener nuestro punto de vista. Cuando ya no se puede hacer nada, entonces cuando la persona se ve acorralada, que ya no tiene argumentos o que los argumentos no son válidos, lo que se estaba planteando, entonces ya se recurre a atacar a la contraparte, a decir algo en contra para quitarle validez a lo que se está diciendo. Entonces, estos ataques pueden ser ya sea contra la persona en la forma de un insulto,
o bien cuando se ataca a las circunstancias que rodean a la persona. Hace alusión, digamos, puede hacer alusión a su procedencia, puede hacer alusión a alguna situación particular en la que estaba cuando emitió esa tesis. Habíamos visto los ejemplos que vemos aquí, donde se desestima o se consideran que se considera un argumento, se descalifica el argumento de una persona en razón de que es indigente y se atribuye a un indigente la incapacidad de decir la verdad. Y en el otro caso, a unas circunstancias que rodean a la persona. Entonces no se dan argumentos válidos, sino que más bien se ataca a la persona. Es un argumento en contra de la persona. No al argumento, no al pensamiento de la otra persona, no se le demuestran pruebas en contra, sino que más bien se le ataca, porque ya no tenemos cómo defendernos, digamos. Ahí está. Luego, ¿cuál es el otro? Es la apelación a la fuerza. En este caso, en lugar de argumentar a favor de una tesis o de debatir por una tesis contraria, lo que se hace es que se amenaza de una forma velada en contra de la tesis opuesta con el fin de que esta persona deje de estarnos preguntando, debatiendo, requiriendo respuestas. Entonces se hace una amenaza. Por lo general es una amenaza desde luego velada, no va a ser una amenaza abierta, sino que es de una forma velada porque no sería, digamos, apropiado. Esto lo podemos ver en distintos contextos. Por ejemplo, si estamos en un trabajo, imaginemos que estamos en el trabajo y se nos dice que se nos pide que todos nos quedemos a trabajar horas extras porque esto será tomado en cuenta porque se valora mucho el apoyo fuera del horario de trabajo para lograr promociones en el trabajo, o bien una continuidad en el trabajo, por ejemplo. Entonces, ahí hay una amenaza velada. No se le está diciendo, usted si no se queda fuera del trabajo, si no se queda más tiempo, lo vamos a despedir, sino que se le invita, ¿verdad?, a que usted se quede para que pueda gozar de tales y tales ventajas. Entonces, ahí vemos que es una apelación a la fuerza, es una amenaza velada, algo que no lo vamos a decir de una forma directa. Entonces, esa es apelación a la fuerza. Luego tenemos la falacia, que alguien está entrando, la falacia por ignorancia. Esta se refiere, ay Dios mío, permítanme. Esta se refiere a que se argumenta que una proposición o una afirmación es verdadera porque no se ha probado que sea falso, o que es falso porque no se ha probado que sea verdadero. O sea, notamos que es una contradicción. No se dice que es verdadero porque se cuenta con las pruebas para demostrar que es verdadero, sino que como nadie ha encontrado que esto no puede ser así, entonces debe ser verdadero. O decimos que algo es falso solo porque nadie ha podido demostrar que es verdadero. Entonces realmente no se están dando los argumentos a favor o en contra de algo, sino que únicamente se dice no porque así es, nadie ha dicho que no puede ser de otra forma. Ahí vemos que es un argumento, entonces se alude a la ignorancia, al desconocimiento. Esto tiene una excepción que es la excepción jurídica. Por ejemplo, la presunción de inocencia, donde todo acusado es inocente hasta que no sea demostrada plenamente que es culpable. Por ejemplo, si decimos que la Tierra es plana porque nadie ha demostrado que sea redonda, esto es distinto, vamos a suponer que la Tierra es plana. Entonces, pensemos que yo les dijera, bueno, la Tierra es plana porque durante muchos años los científicos han realizado estudios y han descubierto que en efecto la Tierra es plana y debajo de la superficie hay 4 elefantes que la sostienen. Entonces, estos, digamos, serían argumentos, no decir que nadie ha demostrado que sea redonda. O si yo digo la Tierra es redonda porque ya el uso de sondas espaciales ha permitido determinar que la Tierra es redonda, han circulado la Tierra y se ha notado que es una esfera, entonces se ha demostrado que es redonda. Pero ahí ya estoy aludiendo a la ciencia, un saber sólido, y no solamente
que es así porque nadie ha demostrado que no sea de esa forma. En el otro caso, no existe vida en otro planeta, puesto que nadie ha podido encontrar evidencias de ello. Es otra falacia por ignorancia, porque no estoy dando argumentos para sostener lo que digo, sino que aludo a una negación. Esto es así porque no puede ser así, o esto no es así porque no puede ser así. No estoy dando razones, sino que únicamente aludo a un desconocimiento de algo más, es por ignorancia. Se basa aquí en una negación, como lo vemos. Tenemos luego la apelación a la misericordia. ¿Cuál es esta? ¿En qué consiste esta falacia? En que en lugar de defender una idea, de argumentar, se trata de mover los sentimientos de la persona. Entonces ya no hay razón, ya no hay un procedimiento de razonamiento, sino que ya están los sentimientos, que no tiene nada de malo los sentimientos, pero cuando estamos presentando un argumento no podemos apelar a esto para defender una idea. Permítanme. Licenciada, Silenciar su micrófono. Gracias. Entonces, vemos aquí en el de la apelación, este argumento es muy usado porque en lugar de dar razones, se apela a la lástima, a la pena, a la culpa, que puede permear, digamos, en una persona y decir, ay, no, sí, me da pena, ¿verdad? Entonces sí lo voy a hacer, o no lo voy a hacer, o voy a apoyar, o voy a hacer esto, pero es por lástima, no porque haya argumentos totalmente a favor, no hay una base sólida. Entonces, solo de esta forma se busca, por eso comentábamos en la clase anterior, les comentaba, que aquí no, en algunos casos se apela a la persona, a lo que ella siente, para moverla a tomar algunas decisiones. Vemos aquí, el profesor debe ponerme buena nota en el curso, porque si no lo gano, perderé un año y tal vez me retiro de la carrera. Entonces ahí se está apelando a misericordia para lograr un objetivo. Muchas veces estas peticiones no son abiertas, esta falacia no es abierta, sino que hay que leerla, interpretarla, ver dónde está el pensamiento erróneo. Entonces aquí se está apelando a la misericordia, mueve a la piedad y no brinda ningún tipo de argumentos. Entonces esto es lo que es válido. Por ejemplo, si pensamos en otra situación, en lugar de dar por qué razón se quiere o se solicita algo, por tal y tal razón, únicamente se dice, se trata de... Tómela que está muriendo. Únicamente se trata de mover, como les digo, a la lástima. Vamos a ver, entonces, apelación a la misericordia. No hay argumentos, se apela a la piedad. Otra de las falacias es la apelación al pueblo. En esta se defiende una idea y se pone como prueba o argumento la opinión de la mayoría. Como todos piensan que, entonces esto es así. Lo usan mucho los políticos cuando tratan de mover a la población a través de encuestas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en las anteriores elecciones, cualquier elección que ha habido, siempre cerca de las elecciones, durante las elecciones o entre una y la otra, hay encuestas de opinión. Entonces, estas encuestas pues buscan a la población y todos se inclinan a favor de tal candidato. Entonces, aunque pueda parecer una encuesta inofensiva, en realidad muchas personas podrán decir, bueno, entonces, ¿para qué voy a votar si este no es mi candidato? No me sirve de nada esto. Pero se trata de esto, ¿verdad? De defender argumentos y no de defender un punto de vista y no se dan argumentos válidos, sino que más bien se dice, bueno, como todo el pueblo está a favor de, como la mayoría de la población afirma que, entonces esto es engañoso y no se van a analizar
a fondo qué es lo que se está diciendo. Por eso es tan importante que como profesionales siempre estemos muy atentos, muy alertas ante estos pensamientos, estos avisos, anuncios, estas expresiones, porque es muy probable que lleven un razonamiento falaz. Si ustedes recuerdan, hace pues varios años antes de, pues ustedes estaban creo que muy jóvenes, pero por ejemplo cuando estuvo Otto Pérez Molina, el siguiente candidato fue el señor Morales. Entonces, aquí vemos que a Otto Pérez Molina se decía que había sido corrupto y que había robado mucho. Y el siguiente candidato, su eslogan era ni corrupto ni ladrón. Entonces, se asocia, bueno, como la mayoría está en contra de esto, vamos por este lado, porque la mayoría opina, la mayoría cree. Entonces, es muy común encontrar esto, que se apela a lo que dice la mayoría para dar algo por válido. O que todo el mundo compre una farmacia determinada porque las encuestas así lo dicen. O sea, hay que ver quién hace la encuesta, cómo se hizo. Entonces hay que analizar realmente. No se trata solamente de dar por sentado a la información que nos están brindando. Vamos a ver el caso del 85% de una comunidad que confía en el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Entonces, como todos confían o todos dicen que él es confiable, entonces seguramente es un hombre honorable. Eso no se puede saber solo porque la comunidad confía. ¿Cómo se obtuvo esta información? Entonces vemos que no hay un razonamiento y podríamos decir, bueno, pero así es cierto. Entonces analicemos, porque de esto se trata precisamente, que puede haber ideas expresadas erróneamente que causen una confusión. La otra, nadie en este pueblo se ha quejado, por lo tanto la gestión del alcalde ha sido buena. Es muy posible que el alcalde, por ejemplo, ni siquiera haya planteado la posibilidad de que alguien se quejara, entonces pues nadie se iba a quejar, o que los que se quejaron lo silenciaron, entonces tampoco se puede hacer nada. Entonces el hecho de que nadie lo haya manifestado, esto no quiere decir que sea bueno, se apela al pueblo. Se basa en una creencia popular y no en factores causa-efecto que darían solidez a lo que se expresa allí. Luego tenemos la apelación a la autoridad. Entonces Esta llevas todo falacia bien se claro presenta y cuando, llevas en lugar de todo demostrar un calzado. argumento con, eh, con argumentos, valga la redundancia, convincentes y contundentes, se le pide la opinión de una persona no autorizada. Hay personas que son una autoridad en la materia. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, pensemos, aunque se sabía muy poco, pero generalmente pues se recurrió a los científicos que habían empezado a investigar, que habían encontrado. Entonces, eh, se decía, bueno, estas personas han investigado. ¿Qué opina, por ejemplo, acerca del uso de tal medicamento contra esta enfermedad? Entonces los expertos decían, bueno, entonces esto se puede hacer, esto sí, esto no. Ellos son una autoridad, entonces es distinto que si nosotros recurrimos, por ejemplo, al, pasó mucho, por ejemplo, de personas que no tenían ningún conocimiento científico y empezaban a hablar, mire, yo no creo que exista este virus, o yo no me voy a vacunar porque tal cosa, pero no son una autoridad, solamente son personas que están expresando su perspectiva. Entonces, cuando esta falacia de apelación a la autoridad se presenta cuando se da, se le, eh, en lugar de presentar un argumento válido, en alguien que no sea confiable. Yo puedo decir, este medicamento sí funciona porque el científico A, B y C y la científica A, B y C demostraron que sí. O podría decir, este medicamento no funciona porque un youtuber que yo bien no sé dónde está diciendo que tal cosa. Entonces podrá ser un youtuber con miles de seguidores o un TikToker o lo que sea, pero con muchos millones de seguidores, pero eso no le da la autoridad para expresar acerca de determinados temas. Tal vez sí en los temas que son de su área. Imaginemos que se dedica a carros, a moda, lo que sea. En esa área, pues pregúntenle, pero no en un área en la cual no es una autoridad. Entonces, a eso se refiere la falacia de apelación a la autoridad. Se le da el crédito o se le atribuye a una persona que no tiene la autoridad el peso, la opinión se le toma en cuenta en algo para lo cual no está preparado. Y
Cuando se manifiesta, cuando se usa el prestigio de algunas personas para que los demás se inclinen a favor de una determinada situación. Eso lo vemos en la publicidad, cuando hay personas, por ejemplo, o deportistas que anuncian alguna crema de afeitar, o hay personas que anuncian productos para el cabello o para rasurarse o zapatos. Está bien, o sea, son conocidos, deportistas conocidos, muy buenos en su área, o actrices o actores muy buenos en su área, pero de ahí a que opinen que un shampoo contiene todo lo necesario para dejar el pelo y mejorar la hebra y todo esto es otro tema, pero se usa mucho en publicidad porque nos dejamos llevar por, mira, este actor o actriz lo conozco, entonces ahí vamos. Ustedes se recuerdan hace algún tiempo cuando Kevin Cordón ganó pues tuvo una participación destacada, entonces se tomó ese caso, era nuestro deportista, campeón de tal, considera acertar las decisiones del presidente Yamatei. Esta persona puede ser un deportista, es un gran deportista, pero si no es experto en política, entonces no tiene el peso para opinar acerca de un tema determinado. Es una autoridad en su rama. Ahí sí se le puede consultar y su opinión y aportes son válidos. No es una apelación a la autoridad, pero si a una persona que no es especialista en el área se le pregunta, allí sí es la falacia de apelación a la autoridad, porque carece de de los requisitos necesarios para que su opinión sea tomada en cuenta. Luego tenemos otra falacia que es la de la pregunta compleja. Esta consiste en formular una pregunta de tal forma que se supone ya estamos asumiendo una verdad de algo o de una. Por ejemplo, si yo le digo, imaginemos que hay un estudiante que siempre entra tarde. Entonces, alguien le pregunta, o bueno, a una persona X, no que siempre entra, bueno, y si alguien le pregunta, bueno, mejor otro ejemplo, vamos a llegar en el trabajo. Vamos al trabajo y alguien nos pregunta, ¿y tú vas a venir tarde otra vez? Entonces usted se queda pensando, si usted dice que sí, entonces está asumiendo que ya llegó tarde una vez antes y tal vez no es cierto. Pero si usted dice que no, entonces dice que ahora no va a venir tarde, pero que sí vino tarde la otra vez. Entonces es una preguntas que acorralan, que no dejan como la opción de decir, no, pero es que yo nunca he venido tarde. Y si digo que sí voy a venir tarde otra vez, estoy asumiendo que sí. Y si digo que no, entonces no tiene opción. Es una pregunta compleja. Supone la verdad de alguna conclusión implícita. Si yo le digo, usted va a venir tarde otra vez, yo ya supongo que es un hecho que usted ya vino tarde una vez. Entonces, usted no puede decir, mire, es que yo nunca he venido tarde. No, yo no le estoy preguntando. Yo le estoy diciendo si usted va a venir tarde otra vez. Entonces nos damos cuenta que es una pregunta compleja, una pregunta que tiene trampa. Algunas preguntas puede ser beneficioso para quien pregunta. Imaginemos que nos preguntan a alguien humanos o algo así, ¿verdad? Entonces, es beneficioso para alguien, eh, nos quiere encaminar hacia un lugar determinado. También se produce cuando se formulan dos preguntas a la vez. Por ejemplo, si nos preguntan de nuevo en el trabajo, ¿usted se va a ir temprano o va a colaborar con el trabajo en equipo en la empresa? Se queda pensando, ¿verdad? Si me voy, entonces el trabajo en equipo causa una confusión, es una pregunta compleja, una pregunta con trampa. Por ejemplo, si decimos, el alcalde Neto Brand, ¿es brillante o genial? Tal vez alguien puede decir, mire, él no es brillante, es excelente, ¿vale? Mire, no tiene, otra puede decir, mire, no tiene nada de eso, es muy malo, o cualquiera. Pero aquí solo estamos dando dos opciones, ¿es brillante o es genial? Entonces, en una encuesta que alguien nos diga, ¿usted considera la gestión del alcalde Neto Brand como brillante o genial? Y si usted considera que ninguno de los dos, pues no va a contestar ninguna, pero imaginemos que es una respuesta obligatoria. Entonces ahí es una pregunta compleja porque no puede decir una cosa o brillante o genial, no hay una tercera opción y lo obligan a ir hacia un lado. Cuando llegues a los 30, ¿tendrás un hijo o dos? Bueno, primero, que le importa a la gente lo que uno haga. Y en segundo lugar, ¿por qué se está asumiendo
que esta persona quiere tener un hijo. Entonces ahí vemos que ya ni siquiera se pregunta, cuando llegues a los 30, ¿a ti te interesa tener un hijo o la posibilidad? Y hasta esa pregunta ni se tendría que hacer, ¿verdad? Pero ya vemos que hay un sesgo en la pregunta, hay un interés en, ya no es una pregunta, vamos a ver, ya no hay una posibilidad de cambiar algo ahí. ¿Usted vio lo que pasó o solo no hizo nada? Pues usted tal vez no vio lo que pasó y por eso no hizo nada, pero si usted solo vio lo que pasó o solamente se quedó sin hacer nada. 4:32. Entonces ahí está la pregunta, es la pregunta compleja, es una pregunta que acorrala, que no da opciones. Entonces, un momento, usted no me puede preguntar si yo o no vi o no hice nada, porque hay dos preguntas. ¿Usted vio o no vio? No vio. ¿Hizo nada o no hizo nada? Pues como no lo vi, pues no hice nada. Pero ya son dos preguntas diferentes. En la pregunta compleja pueden haber dos preguntas que no tienen nada que ver una con la otra, pero se relacionan de alguna forma que usted ya no confunde la respuesta. Ya es una pregunta que nos trata de llevar hacia algún lado. ¿Vio lo que pasó o solo no hizo nada? Entonces ahí vemos cómo está la complejidad de la pregunta planteada. Llevan implícitas una afirmación. Primero, o no dan opciones. En el primer caso ya hace una afirmación de que un alcalde solo es brillante o genial. No dan opciones, sino que deja, por ejemplo, usted tendrá un hijo o dos, no da la opción de decir, mire, yo primero no quiero tener hijos. Ahí hay dos preguntas distintas. Entonces, esta es la pregunta compleja. La falacia de la causa falsa es cuando se atribuye una causa equivocada o no demostrada a un efecto determinado. Por ejemplo, lo más probable es que Juan venga tarde porque no le importa lo que vamos a hacer. Ahí realmente no sabemos por qué Juan va a llegar tarde, es una causa falsa. A mí me interesa quedar bien con tal persona y por eso voy a decir que a Juan no le interesa. Entonces, ahí vemos que se atribuye una causa equivocada o no demostrada a un efecto determinado. No sabemos si Juan no va a llegar tarde porque no encontró bus o le pasó algo, pero no es porque no le importe. Entonces, se atribuye una causa equivocada o algo que no ha sido demostrado a un efecto ya determinado. Otro caso, si no llegan a votar, es porque no les importa mejorar la situación de la comunidad. Tal vez las personas no van a llegar a votar porque no tienen transporte o carecen de algo más que puedan, permítame un momento. Es algo que no tiene. Carecemos de la base para hacer esa afirmación, entonces como que les una traza, es una causa falsa, no tiene fundamento para afirmar algo así. Por ejemplo, si cuando alguien entró tarde, cuando estábamos en el edificio S12, por ejemplo, si alguien entraba tarde, entonces alguien podría afirmar, bueno, este profesor vino tarde porque no le importa cumplir con su horario. Pero ¿qué pasa si el profesor tuvo una situación A, B, C y D y que no pudo llegar a tiempo para firmar como nosotros hacíamos antes, firmar? Entonces estoy atribuyendo una causa falsa, algo no demostrado para a un efecto determinado. No hay fundamento para hacer esas afirmaciones. Otra falacia es la de la generalización imperfecta, cuando se atribuye una característica observada en un elemento de una clase a la clase entera. Es decir, porque algunos elementos de un grupo o una clase determinada son así, entonces seguramente todos van a ser de la misma manera. Muchos de los prejuicios sociales se originan en falacias de este tipo. Bueno, es que miren, todos las personas que viven en tal zona, sin duda presentan estas características. O si tú vas a un lugar a comprar, es porque sos de esta manera, o porque no te interesa aquí,
o vas a comer aquí o vas a comer allá. O sea, hay prejuicios, muchos prejuicios se originan en falacias de este tipo, porque se generaliza una característica que presentó un miembro de un grupo y se asume que todos van a ser así. Entonces, esa es la generalización imperfecta. Con esto terminamos el capítulo 10, pero antes de continuar, quisiera saber si quieren que repasemos el mismo capítulo o empezamos con el capítulo 11. Repasemos. Ustedes me dirán, ¿podemos repasar? Tenemos tiempo para repasar este capítulo. Ustedes me dicen, jóvenes. Nick, ¿podemos repasar el capítulo, por favor? Repasar, Lick. Claro que sí. Sí, estaría bien repasar, licenciada. Muy bien, gracias. Si no es Ahorita mucha vamos- molestia. No, con mucho gusto. Ahorita vamos a repasar. Bueno, entonces voy a repetir la presentación completa. Vamos a ver. Las falacias no formales. ¿Recordamos por qué se llaman falacias no formales? Porque no presentan la forma de un silogismo típico, recordamos. ¿Y cuál es la forma? Dos premisas y una conclusión. Las falacias no formales también tienen premisas, también tienen conclusión, pero no están tan claramente expresadas como en el caso de las falacias formales. Tampoco tenemos las 7 reglas para aplicar y verificar que se cumplan todas, pero aquí en estas falacias ya debemos echar mano de nuestro razonamiento, de nuestra reflexión para detectar estos razonamientos equivocados. ¿Cuáles son? Uno es el argumento contra la persona. ¿Y en qué consiste? En atacar a la persona en lugar, digamos, en atacar a la persona o a sus circunstancias en lugar de presentar argumentos que puedan sustentar nuestro punto de vista en contra de lo que esta persona está afirmando. Entonces, en lugar de argumento contra la persona puede ser de dos formas, por injuria, por insulto o circunstancial. Son ofensivas cuando se ofende, ataca o denigra a la persona, y circunstanciales cuando se refiere a las circunstancias de la persona en las que vive para descalificar en ambos casos lo que esta persona está diciendo. Cuando se usa, cuando una de las partes ya no tiene argumentos, no tiene base para lo que quiere sustentar, ataca. Entonces, esta persona está mintiendo porque siempre miente o porque es que no tiene valores, no tiene principios, porque ya no hay nada que decir, entonces la ataco. Ese es argumento contra la persona, es una falacia, porque no defiendo con argumentos, sino que ataco a la persona. Ahí vemos algunos ejemplos. El señor juez que debe desestimar un testimonio porque se habla de indigente como una condición que va a descalificar lo que alguien pueda decir o por un comportamiento que tenga. Ahí se está atacando a la persona, no al argumento, sino que a la persona. Otra de las falacias es la apelación a la fuerza. Y esta se comete, perdón. Esta se comete cuando, en lugar de argumentar a favor de una tesis, se amenaza, se expresa una amenaza velada en contra de la tesis opuesta, con la finalidad de desacreditar, de que la otra persona deje de insistir en pedir argumentos. Vamos a ver aquí que un diputado debería dejar de hablar porque a las personas que hablan mucho les puede pasar algo. Ahí está. Otra de las falacias es por ignorancia. Aquí se argumenta que una proposición, una idea, un argumento es verdadero porque nadie ha descubierto que sea falso. Es lo único. No hay una base científica o una serie de comprobaciones de argumentos, sino que como nadie ha dicho que no puede ser así, entonces sin duda es así. O que todos digan que esto es de esta forma solo porque nadie ha podido demostrar que sea de otra. Entonces no se dan argumentos, sino que se alude a ignorancia. Como no se sabe cómo puede ser lo otro, ya queda anulado. Entonces es la falacia por ignorancia. Si decimos que toda la Tierra es plana porque nadie ha demostrado que sea redonda, en lugar de demostrar por qué es plana,
se ha dicho que nadie ha demostrado que no es así. Entonces se basa en una negación de lo contrario, no en dar argumentos, en negar lo contrario. Luego tenemos la apelación a la misericordia. Esta consiste en que en lugar de defender una idea, un punto de vista, una proposición, con argumentos válidos se apela a la lástima, a la pena, a la misericordia, con el fin de mover los sentimientos de una persona hacia un objetivo determinado. Entonces, es una falacia porque no da argumentos, solamente mueve los sentimientos. Por ejemplo, el profesor que tiene que poner tal zona porque si no voy a perder. O un asesino, una persona que diga, bueno, sí, mire, la verdad yo sí hice esto, pero ¿qué fue lo que dije? Bueno, una persona que cometió algún crimen y ya es muy grande, miren, y es cierto, yo sí robé y dejé a muchas personas sin su casa y todo, pero ya soy